Bienvenidos a De Fondo, un libro. Es de noche, hay humo de parrillada en el aire, cervezas frías circulando, y el grupo en esta azotea es una mezcla bastante ecléptica. Claro, el típico ambiente relajado de fin de semana. Exacto. Hay estudiantes de artes plásticas, periodistas y un par de bohemios que, bueno, nadie sabe muy bien cómo pagan la renta. Hay ruido de fondo, risas y de pronto, una chica de apenas 22 años hace una confesión que literalmente detiene la música. ¡Wow! Sí. Dice con una tranquilidad pasmosa que tiene un fondo de ahorro y que ese dinero está invertido en la bolsa de valores. ¡No me digas! ¿A los 22? A los 22. Se hace un silencio total. Una de sus amigas la mira con los ojos muy abiertos, casi como si hubiera sido abducida por extraterrestres, y ahí mismo la bautiza con un apodo que encapsula toda esta inversión profunda. La llama un pequeño cerdo capitalista. Es una escena brutal, la verdad, porque esa reacción de la amiga, o sea, ese asombro casi escandalizado ante alguien joven que invierte, es el reflejo de una realidad estadística que hiela la sangre. Totalmente. Detrás de esa anécdota, que es el punto de partida de los apuntes de Sofía Macías que analizaremos hoy, hay un dato que explica muchísimas de nuestras crisis financieras. Resulta que solo el 40% de los mexicanos ahorran. ¡Qué locura! Menos de la mitad. Y es por eso que nuestra misión en este análisis a fondo es vital. O sea, hay que cambiar la narrativa urgentemente. El mundo de las finanzas personales suele verse como una fortaleza impenetrable, ¿no? Ajá, como un club exclusivo. Claro, un club para mentes brillantes que entienden fórmulas súper complejas. Pero la realidad es que dominar el dinero no es un problema de cálculo avanzado. Quienes nos escuchan deben tener claro que la matemática financiera requiere, a lo mucho, saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Ni más ni menos. La verdadera batalla está en la mente. Es un desafío puramente conductual. Totalmente de acuerdo con ese enfoque. De hecho, el primer gran muro psicológico que hay que derribar, la barrera que mantiene a tanta gente paralizada, es el famoso mito de que el sueldo no alcanza. La excusa número 1. Sí, es fascinante cómo nuestro cerebro construye esta ilusión de que la salvación financiera llegará mágicamente el día que haya un aumento de sueldo. Pero la evidencia muestra que existe una patología financiera, bautizada aquí como gastritis aguditis, que demuestra exactamente lo contrario. A ver, expliquemos esa gastritis porque creo que todos la hemos visto de cerca. Para entender el mecanismo, hay que hacer un viaje en el tiempo a la época de estudiantes. Uy, sí, la época de ser rico sin trabajar. Exacto. Hablamos de esa fase donde, con un ingreso minúsculo o una mesada pequeñita, el dinero mágicamente alcanzaba para ir al cine, comprar un detalle, salir el fin de semana. Y el contraste es brutal cuando se entra al mundo profesional. Los apuntes mencionan un caso real, de una abogada que tras conseguir un puesto fijo en un tribunal, literalmente triplicó el sueldo que tenían sus amigas becarias. Enorme. Y el resultado en su cuenta de ahorros, 0. O sea, todo se evaporó en salones de belleza, viajes, ropa de marca. Es que lo que ese caso desnuda es una ley económica implacable. Los gastos siempre se van a expandir hasta igualar a los ingresos disponibles, a menos que haya una fuerza consciente que los detenga. Sí, la famosa inflación del estilo de vida. Tal cual. Al ganar más, la persona no ahorra la diferencia, sino que actualiza sus gustos. De pronto, el café de la esquina ya no sirve. Tiene que ser el café de especialidad. Y a esto se le suma otra trampa estructural fascinante, que es el fenómeno del nido aferrado. Ah, claro. Las personas que siguen viviendo con sus padres hasta bien entrados los 30 años. Exactamente. Esto genera un espejismo financiero extremadamente peligroso. Estas personas disfrutan de un poder adquisitivo completamente artificial. Porque no pagan renta. Claro, al no tener que pagar renta, ni luz, gas o despensa, el 100% de su salario se convierte en dinero de bolsillo para ocio. El cerebro se acostumbra a ese nivel de consumo brutal. Y el golpe de realidad es durísimo. Durísimo. El día que intentan independizarse, la realidad los atropella. Porque el estilo de vida que construyeron es matemáticamente insostenible en el mundo real.
Es que vivir así y recibir aumentos de sueldo sin tener educación financiera es como, es como darle un auto mucho más rápido a alguien que no sabe manejar. Qué buena analogía. Sí, el choque simplemente va a ser más fuerte. Y gran parte de ese desastre se alimenta de las pequeñas flojeras. O sea, esas fugas de dinero motivadas por la simple y llana comodidad. Las fugas hormiga. Exacto. En los apuntes originales se documentaban ejemplos de cómo evitar estas fugas. En ese entonces se hacía así llamando de teléfonos fijos a celulares para no gastar saldo o comprando CDs. Pero hoy en día, la analogía actual sería usar llamadas de audio por Wi-Fi o auditar cuántas suscripciones de streaming innecesarias se tienen activas. Claro, es que la tecnología cambia, pero el principio conductual no. Ceder ante la pereza administrativa sale carísimo. Y entender esa teoría, comprender que la pereza drena la cartera, es apenas el calentamiento. La teoría sin fricción no genera cambios reales. Por eso, tenemos que cambiar las reglas del juego. De hecho, hagamos una pausa aquí mismo. Bajemos un poco el ritmo. Si te vas a quedar con algo de este libro, que sean estos puntos. Totalmente, son herramientas de poder absoluto. Mecanismos que rompen el ciclo de la escasez de una vez por todas. El poder número 1 destruye una creencia popular súper tóxica. A ver. La regla es págate a ti primero. Toda la vida se ha enseñado a ahorrar lo que sobra al final de la quincena. El defecto fatal de esa estrategia es que, debido a la inflación del estilo de vida que ya mencionamos, jamás sobra nada. Nunca. Siempre hay un imprevisto o un antojo. Exacto. El ahorro tiene que ser tratado como el primer recibo obligatorio del mes. Antes de pagar la luz, antes de la renta, el primer pago es para el yo del futuro. Pero seamos honestos, depender de la disciplina manual cada quincena es súper agotador. Y por eso el poder número 2 es mi favorito. La regla de oro. Así es, quítenmelo que me lo gasto. Porque la fuerza de voluntad es como la batería de un celular. O sea, se va agotando a lo largo del día. La única forma de ganar es automatizar la decisión. Ajá, y el libro menciona 3 sopas, 3 caminos para esto. A ver, sopa número 1, el descuento por nómina directo en el trabajo. Sopa número 2, la domiciliación en el banco, programando que el dinero desaparezca de la cuenta principal el mismísimo día que cae el pago. Esa es clave. Y sopa número 3, una transferencia automática a un fondo de inversión. La lógica es implacable. Dinero que no se ve en el saldo es dinero que el cerebro simplemente no cuenta para gastar. Es un truco brillante para hackear lo que en psicología se llama el sesgo del presente. Esa tendencia de la mente a valorar mucho más la recompensa inmediata que el bienestar futuro. Claro. Al automatizar, sacas a la tentación de la ecuación por completo. Y bueno, el poder número 3 le da dirección a ese dinero. Atrévete a soñar, pero con números. Uf, qué frase. Es que un sueño flotando en el aire es solo una alucinación. Para que el cerebro se enfoque, la meta requiere 4 parámetros innegociables. Debe ser muy específica. Ajá. Debe tener un monto exacto, requiere una fecha límite y finalmente exige detallar el cómo se va a lograr. A ver, me vas a perdonar, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un segundo. Adelante. Suena muy inspirador hablar de metas, fechas y automatización, pero ¿qué pasa con la persona que nos está escuchando? Hace cuentas y literalmente dice, estoy en ceros. O sea, vivo al día, no hay forma de apartar un solo peso. Pedirle a alguien en modo supervivencia que automatice ahorro suena, hasta insensible. Es una reacción súper natural y fíjate que es una objeción que el material aborda de frente. La respuesta radica en entender cómo funciona la neuroplasticidad humana. A ver, cuéntame de eso. Al principio, el monto matemático es absolutamente irrelevante. ¿Pueden ser 50 pesos al mes? Sí, 50 pesos no van a comprar una casa ni a generar riqueza inmediata. Pero de lo que se trata es de instalar el comportamiento repetitivo. El hábito. Exacto. Se trata de construir la vía neuronal de separar dinero. Es como ir al gimnasio por primera vez. No importa si se levanta la mancuerna de 1 kilo. Lo importante es el hábito de ir. Claro, presentarse. Así es. Si hoy no se puede automatizar un ahorro de 50 pesos, es una ilusión creer que mañana, cuando llegue un aumento, se van a poder ahorrar 5,000. El músculo financiero se construye en la escasez, no en la abundancia. ¡Wow! Es desvincular el hábito del resultado numérico inicial. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, si ya tenemos claro este marco mental, hay que bajarlo a las trincheras del día a día, ¿no? Sí, a la práctica.
Hablemos de cómo tapar las fugas de efectivo y de cómo combatir la enfermedad más destructiva del consumidor moderno, la famosa tarjetitis. Uy, aquí entramos en territorio minado. Las trampas mentales están diseñadas por expertos en marketing para hacernos tropezar en cada pasillo. Tomemos, por ejemplo, la ilusión de las ofertas. Esto tiene raíces profundas en el sesgo de anclaje. Exacto, el caso del periodista Mael y las famosas botas. Es una anécdota brillante. Cuéntala. Resulta que un amigo de Mael ve unas botas Dr. Martens con un letrero enorme de descuento. Costaban alrededor de 1,000 pesos. El amigo va y las compra inmediatamente, sintiéndose un genio de Wall Street por haber aprovechado semejante oportunidad. Claro, el triunfo de la ganga. Pero la realidad es un golpe seco. Gastar en una oferta jamás es ahorrar. Si no existía la necesidad real y previa de unas botas, no hubo ningún ahorro, simplemente hubo una fuga no planificada de 1,000 pesos. El cerebro se autoengaña justificando el gasto solo por la etiqueta roja. Es la dopamina de la cacería nublando la razón. Y fíjate, hay otra trampa aún más dolorosa porque mezcla dinero con emociones. La regalitis. Uf, durísima. El texto relata el caso de alguien que en plena fase de conquista invita a su pareja a una cena de comida molecular. Todo pagado, me imagino. Todo pagado, por supuesto, deslizando la tarjeta de crédito para impresionar. La dura lección aquí es que el afecto genuino no se compra. Intentar llenar un vacío de seguridad personal o querer apantallar a alguien financiando un estilo de vida a meses sin intereses es literalmente firmar una sentencia de ansiedad a largo plazo. Y así, pasito a pasito, queriendo apantallar, es como se llega al abismo de las deudas. Y aquí es muy común adoptar un papel de víctima, ¿no? Totalmente. Se culpa al sistema, se culpa las tasas de interés de los bancos, pero la cruda realidad es que nadie obligó a la persona a firmar ese contrato. Asumir la responsabilidad es el paso cero. Una vez aceptado el problema, la salida requiere estrategia clínica. El método más efectivo es enlistar todas y cada una de las deudas, ver al monstruo a los ojos. Y para liquidarlas, se habla del famoso efecto bola de nieve, pero es crucial entender cómo funciona. Hay dos caminos para atacarlo, y ambos tienen razones de ser muy distintas. El primer camino es puramente matemático. Atacar la deuda que tiene la tasa de interés más alta. Exacto. Esto detiene la sangría financiera rápidamente. Pero, y esto es clave para nuestra audiencia, a veces las matemáticas no son suficientes porque el problema, como dijimos al principio, es conductual. Ajá. Y ahí entra el segundo camino. Empezar pagando la deuda más pequeña sin importar la tasa de interés. ¿Por qué alguien haría algo que matemáticamente es inferior? Por la pura dopamina. La victoria temprana. Así es. Eliminar una deuda pequeña genera una victoria psicológica inmediata. El cerebro registra un logro, se motiva y usa esa energía y ese dinero liberado para atacar la siguiente deuda más grande. Es engañar a la propia mente para no rendirse. Es un mecanismo de supervivencia pura. Y, bueno, si la situación ya cruzó el punto de no retorno, existe un hack contundente. Los bienes son para los males. ¡Ouch! Ese duele. Duele, pero si el barco se está hundiendo, hay que soltar lastre. Esto significa vender la pantalla plana gigante de la sala o el auto que consume gasolina y seguro cada mes. Muchos se aferran a estos activos que se deprecian cada segundo por puro ego. Sí, por el qué dirán. Pero mantener el estatus social a costa de no poder dormir por el estrés de los cobradores es un intercambio completamente irracional. Se sacrifica el ego para recuperar la agencia personal. Me parece brillante. Aunque, si escuchamos todo esto desde fuera, hacer listas, recortar gastos, vender el auto, da la impresión de que armar un presupuesto es entrar voluntariamente a una prisión. Claro, suena castigo. Pero propongo un cambio de lente. Un presupuesto no es una camisa de fuerza. Un presupuesto es, simplemente, asignarle un trabajo a cada peso antes de que se aburra y se vaya a otro lado. Me encanta esa visión. Te devuelve el control. Y la herramienta maestra para esto es saber diferenciar entre lo necesito y lo quiero. Esa es la línea divisoria de la riqueza. El caso de la estudiante eslovaca que viene en los apuntes lo ilustra perfecto. Ella ve un vestido espectacular en una tienda. Su impulso reptiliano inmediato es exclamar, «lo necesito». Típico. Pero logra hacer una pausa de un segundo, respira y se corrige en voz alta. No,
Lo quiero, no lo necesito, solo lo quiero. ¡Wow! Esa minúscula pausa entre el estímulo visual y la tarjeta de crédito es lo que separa a quien domina su dinero de quien es dominado por él. Esa pausa lo es todo. Ahora, imaginemos que alguien ya dominó la pausa, tapó las fugas, salió de deudas y logró acumular un pequeño tesoro. Es un momento de celebración, sin duda. Sí, es un gran logro. Pero dejar ese dinero quieto, acumulando polvo bajo el colchón o en una cuenta de nómina tradicional, es literalmente encender un cerillo y quemar los billetes lentamente. Y aquí es donde la inmensa mayoría de la gente que logra ahorrar falla estrepitosamente. El enemigo es invisible, pero implacable: la inflación. El monstruo silencioso. No basta con mencionar que ronda un 3, 4 o 5% anual. Hay que entender el mecanismo destructivo detrás. Si el dinero no está invertido y generando rendimientos por encima de esa cifra, está muriendo de inanición. En una década, el poder adquisitivo de ese ahorro bajo el colchón puede reducirse a la mitad. Es un impuesto silencioso. Por eso, un concepto central de esta inversión es no ningunear el capital. Existe esta falsa creencia de que tener 30,000 o incluso 400,000 pesos son centavitos que no merecen una estrategia de inversión seria. Creer que la inversión es solo para millonarios es el error que asegura que uno nunca llegue a hacerlo. Pero ojo, porque al intentar huir de la inflación y al ver que esos ahorros crecen tan lento en el banco, entra la desesperación. Y cuando la desesperación choca con la falta de cultura financiera, se abre la puerta a los verdaderos depredadores, el espejismo del dinero fácil. Las estafas piramidales. Este es quizá uno de los puntos más críticos de nuestro análisis a fondo. Los estafadores son expertos en leer la ansiedad financiera de la gente. El documento relata tragedias masivas, como el caso de la empresa DMG en Colombia, o fraudes con la fachada de oficinas corporativas de superlujo en el World Trade Center. Pero a ver, ¿cómo logran convencer a tantas personas racionales de entregar los ahorros de toda su vida? Explotando la combinación de avaricia y complejidad. Los esquemas Ponzi nunca explican claramente de dónde viene el rendimiento. Ofrecen multiplicar el dinero en tiempo récord a través de supuestas fórmulas secretas o inversiones en mercados que el ciudadano de a pie no entiende para nada. Humo y espejos. Exacto. Cobijan la estafa bajo una capa de exclusividad y matemáticas incomprensibles. Cuando los primeros inversionistas reciben sus ganancias, que en realidad es el dinero de los nuevos incautos, se convierten en evangelizadores del fraude. La regla de oro, La alarma antiincendios que debe sonar en la cabeza es absoluta. Si parece magia, si prometen rendimientos estratosféricos sin riesgo, es una estafa. Hay que huir. Correr sin mirar atrás. Y la gran ironía es que, mientras la gente corre a entregarle su dinero a estafadores carismáticos, le tienen un terror irracional a la opción legítima y regulada que es la bolsa de valores. Se percibe como un casino incontrolable. Lo cual es una lectura completamente equivocada de los mercados financieros. La bolsa no es una ruleta para multiplicar dinero el fin de semana. Es un mecanismo de participación en el sector productivo global. Pero exige dos cosas que al ser humano le cuestan mucho: horizonte de tiempo y control emocional. Paciencia y sangre fría. Exacto. Se requiere como mínimo un plazo de 3 a 5 años. Invertir en acciones un dinero que se va a necesitar el próximo mes para pagar la hipoteca es un suicidio financiero garantizado por la volatilidad a corto plazo. La volatilidad asusta, es cierto, pero aquí propongo una imagen mecánica de cómo funciona la psicología en la bolsa. Pensemos en esto. Cuando hay una recesión o una crisis, los precios de las acciones de las empresas más grandes del mundo caen. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Entra en pánico, vende sus inversiones con pérdidas y huye despavorida. Venden barato por el miedo. Pero pensemos en cualquier otro escenario de la vida real. La bolsa de valores es literalmente el único mercado en el mundo donde cuando los productos se ponen en liquidación y con grandes descuentos, los clientes salen corriendo de la tienda gritando de terror. El momento en que los mercados caen es cuando los activos están en rebaja. Es cuando el inversor educado empieza a comprar. Es una analogía fantástica porque resalta lo contraintuitiva que es la riqueza. El instinto gregario, hacer lo que hace la masa asustada, es la receta para comprar caro y vender barato. Se requiere un carácter casi estoico para ir en contra de ese instinto.
Totalmente. Y si alejamos un poco la lente y miramos el cuadro completo de lo que estamos discutiendo hoy, la síntesis no podría ser más clara. La filosofía detrás de convertirse en un pequeño cerdo capitalista no tiene absolutamente nada que ver con la avaricia de un villano de cuento. Para nada. No se trata de promover la tacañería extrema, ni de vivir a base de atún enlatado contando cada centavo con amargura. Al contrario. El objetivo de entender todos estos mecanismos es alcanzar la frugalidad inteligente, porque acumular riqueza por el simple hecho de acumularla es vacío. El verdadero propósito es comprar libertad. Libertad. Exacto. Es lograr que el dinero deje de ser ese grillete pesado, esa angustia que no deja dormir y que encadena a las personas a trabajos que detestan. Se trata de usar el dinero como una herramienta para poder finalmente financiar los propósitos y sueños reales. Y esa es la revelación final que corona este análisis. La sociedad nos ha entrenado desde la infancia con una premisa muy conformista. Hay que arroparse hasta donde alcance la cobija. Nos enseñan a encoger, recortar y ajustar nuestros sueños al tamaño minúsculo de nuestras posibilidades actuales. O sea, si el sueldo es poco, el sueño debe ser poco. Exactamente. El cambio de paradigma aquí es radical. No hay que ajustar los sueños a la realidad. Hay que expandir la realidad hasta que alcance la magnitud de los sueños. Eso es romper el molde por completo. Y las vías para esa expansión de ingresos están ahí, si se apaga el piloto automático. Desde monetizar habilidades los fines de semana trabajando por cuenta propia, hasta decisiones de economía colaborativa tan simples como organizarse con el vecino para compartir el pago del Internet y liberar flujo de caja mensual. La creatividad financiera florece cuando se deja de pensar desde la carencia. Es una sacudida mental súper necesaria. Por eso, el llamado a la acción para cada persona que nos acompaña hoy es tajante y no acepta demoras. Hoy es el día para abrir esa aplicación bancaria que da miedo mirar, cancelar esa suscripción fantasma que lleva meses sangrando la cuenta y darle al propio futuro el respeto implacable que merece. Para poner el punto final a esta inmersión, me gustaría dejar en el aire una reflexión profunda que se nutre del texto, pero que nos exige cuestionar nuestro entorno. Adelante. El libro menciona una verdad incómoda. En gran parte de las familias, hablar de salarios, deudas e inversiones sigue siendo un tabú que supera incluso al de hablar de sexo. El dinero es el gran tema prohibido en las sobremesas. Sabiendo cómo funcionan los mecanismos del consumo y la deuda, valdría la pena preguntarnos críticamente, ¿a qué industrias e instituciones crediticias les resulta inmensamente rentable que sigamos manteniendo ese silencio sepulcral dentro de nuestras propias casas? ¡Uf! ¡Qué forma de cerrar! Esa pregunta resuena como un eco, porque la ignorancia financiera aislada es el modelo de negocio perfecto para quienes viven de los intereses ajenos. La única defensa es romper el tabú. Hay que perder el miedo a ser esa persona rara en la parrillada, la que está en la azotea rodeada de ruido y confiesa con total orgullo y sin una gota de pena que está construyendo un imperio silencioso invirtiendo en su futuro. Hay que atreverse, sin disculpas, a ser ese pequeño cerdo capitalista. Esto fue De Fondo un Libro.